Ya tengo por aquí conmigo a Carlos Sancho, coordinador de Amnistía Internacional aquí en Burgos. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por regalarnos este ratito y por permitirnos conocer qué está pasando en el mundo, que hay muchas veces que no vamos más allá de nuestras fronteras, y también saber cómo estáis trabajando desde Amnistía Internacional. Me gustaría, si te parece, empezar por un resumen, aunque imagino que hablar de resumen viendo todo lo que habéis tenido que realizar en 2022 se queda corto, pero destacar algunos de los puntos o trabajos que habéis tenido que realizar durante este pasado año. Bueno, pues mira, hemos tomado parte en cerca de 120 campañas distintas, a niveles diferentes, en unas con mucha más tiempo y recursos, otras simplemente actuando por casos concretos de personas que estaban sufriendo violación de derechos humanos y hacíamos un llamamiento, o escribíamos a un gobierno, o pedíamos a la gente que a través de redes sociales se movilizara. Otras campañas son campañas temáticas, como la de la pena de muerte y la acción que hacemos todos los años el día 30 de noviembre, que es el Día de las Ciudades por la Vida y contra la Pena de Muerte, que solemos hacerlo ahí en el pasaje entre el Espolón y la Plaza Mayor. El Día de los Derechos Humanos, que salimos a la calle para recordar que los derechos humanos están ahí para ser cumplidos y que mientras no consigamos que todos los seres humanos disfruten de todos los derechos humanos, no nos va a ir bien. La paz, la justicia y la libertad, dice la Declaración Universal, dependen de que se respeten todos los derechos para todas las personas. Hacemos campañas temáticas sobre países, países concretos. ¿Qué países hemos trabajado este año? Pues hemos trabajado sobre Afganistán, sobre Irán, Estados Unidos, el tema de Ucrania, Venezuela, España, bueno, muchos países. Aparte de todas estas campañas que te decía, hemos hecho también una labor de educación en derechos humanos, hemos ido a institutos, hemos llevado exposiciones. Pensamos que la educación es clave, la educación en derechos humanos, para sensibilizar y concienciar a las nuevas generaciones y en general a la población de ese reto tan importante y tan apasionante que es hacer que se cumpla la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hemos seguido con nuestro ciclo de cine y derechos humanos que celebramos todos los años entre febrero y marzo. Ya llevamos, este año va a ser la edición número 24 del ciclo de cine. Hicimos un concierto con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal, también para recaudar fondos para la Amnistía. Sabes que es una organización que no podemos, nos tenemos prohibido recibir dinero de gobiernos o de partidos o de organizaciones de este tipo. Entonces, bueno, tenemos que hacer alguna labor de captación de fondos. Bueno, son muchas cosas. Trabajo no nos falta. En todos los países del mundo se producen violaciones de derechos humanos. A veces nos pilla cosas más o menos de sorpresa, otras están planificadas ya y sabemos en qué vamos a trabajar. Ahora, por ejemplo, vamos a trabajar en el tema del Año Nuevo Chino, que todos los años lo hacemos en estas fechas. Bueno, son muchas cosas. Vamos a ir poco a poco, si te parece, profundizando en alguno de estos asuntos, aunque te quiero lanzar una pregunta previa. Y es si crees y consideras que la gente realmente entiende la importancia de defender los derechos humanos. Y me quiero apoyar en un ejemplo al que han estado enganchados muchos burgaleses y muchos españoles hace apenas un mes, y ha sido el Mundial de Qatar, el Mundial de fútbol. Todos sabemos lo que hay por detrás de ese Mundial, la cantidad de personas que perdieron la vida por hacer que nosotros disfrutásemos del fútbol. En ningún momento yo creo que se nos llegó a pasar por la cabeza el apagar la tele y no darle visitas. No sé si crees que somos plenamente conscientes de lo que vale una vida desde una posición, y voy a decir cómoda, que es la que tenemos los españoles. Nuestros más y nuestros menos habrá, pero si nos comparamos con otros países, estamos en una situación cómoda. Claro, nosotros esto siempre lo denunciamos. Hay países como Qatar o como Arabia Saudí o como muchos otros países que aprovechan los eventos deportivos para lavar su imagen a nivel internacional. Entonces, Amnistía Internacional lo denuncia siempre. Lo denunciamos cuando fue el Mundial de Fútbol en Rusia, lo hemos denunciado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, en Qatar. Hicimos una campaña enorme de denuncia. Ya sabes que se habla de que son miles las personas que murieron en la construcción de los estadios, que los derechos sociales, laborales eran prácticamente inexistentes. Bueno, en este caso de Qatar sí que ha habido, parece, una respuesta
mayor que en otras ocasiones, tal vez porque se ha denunciado mucho, tal vez porque la situación de las mujeres o del colectivo LGBTI era tan inaceptable que mucha gente se ha concienciado. A pesar de eso, como decías tú, pues bueno, la gente es aficionada al fútbol, está bien que sean aficionados al fútbol, pero igual lo que hay que pedirles es que además recuerden lo que está pasando y sean críticos. Nosotros, por ejemplo, con la Federación Española de Fútbol, hay que decirle, bueno, no solo es que no hayan tenido ningún gesto con el tema de Qatar, porque, bueno, a lo mejor no les podemos pedir que apaguen el televisor, pero sí les podemos pedir igual que hagan un gesto. En el caso de la Federación Española de Fútbol, nada. Amnistía Internacional se ha dirigido a ellos en cerca de 5 ocasiones y no ha recibido respuesta. Y es el tema de la Supercopa Española de Fútbol también, que se celebra en Arabia Saudí. Ya sabemos que Arabia Saudí pagó 240 millones de euros a la Federación Española de Fútbol para que se jugaran las finales en ese país. Pero claro, hay que saber dónde estás jugando, hay que saber en qué situación están las mujeres. Hay un ranking de igualdad de género que mide la situación de las mujeres en casi 150 países y Arabia Saudí está en el número 120 y tantos. Hay mujeres encarceladas y condenadas a 34 años de cárcel, una de ellas que está encarcelada simplemente por tuitear denunciando la situación de las mujeres. Hay mujeres y hombres también condenados a la cárcel por hacer críticas al gobierno de Arabia Saudí. La situación en la que se tienen las mujeres, ¿no? En temas como la educación, la libertad de movimiento, el vestido, los derechos fundamentales de las personas no se respetan para las mujeres y mucho menos y tampoco para el colectivo LGBTI. Por lo tanto, cuando se hacen estas cosas conviene recordarlas. Yo creo que la gente va tomando conciencia de esto y va siendo crítica. Hay que dar un paso más y hay que animar a que la gente se movilice y apoye a organizaciones como Amnistía Internacional, que lo que hacen es canalizar ese malestar, porque a la gente no le gusta. Con cualquiera que hables siempre te dirá esto no hay derecho a que se juegue en Qatar y no se denuncie lo que está pasando allí, o a que se acepte blanquear un poco a Arabia Saudí jugando en la Supercopa. Hay que dar un paso más y convertir esa molestia o ese enfado, convertirla en acción, hacer algo. ¿Y hacer qué? Pues nosotros lo que les pedimos es que, bueno, pues algo tan sencillo como entrar en la página de la Amnistía Internacional, actuaconamnistía.org y firmar una de las acciones, ¿no? Firmar un llamamiento, firmar en apoyo de un preso que está injustamente condenado en cualquiera de estos países o en muchos otros países a lo largo de todo el mundo donde hay violaciones de derechos humanos de manera constante. ¿Cómo es posible que parezca que no tiembla el pulso a la hora de ponerle precio a una vida? Me has comentado el ejemplo de la Supercopa, 240 millones, y parece que nadie quería pensar o nadie quería ver la realidad de ese país. ¿Cómo es posible que se siga permitiendo? Bueno, mira, te voy a decir, cuando los líderes políticos siempre en sus discursos nos dicen lo primero son los derechos humanos, lo primero. Lo demás, el resto de consideraciones vienen después. De hecho, siempre, digamos que la inmensa mayoría de los países del mundo han firmado la Declaración Universal y se han comprometido a respetarla y a dar pasos para que se haga realidad. Pero sabemos que a la hora de la verdad eso no es cierto. Eso es un comportamiento hipócrita que tiene diferentes tipos bueno, unos lo respetan más, otros menos, pero en general los intereses económicos se anteponen a los derechos humanos, o los intereses estratégicos, o los intereses políticos. Entonces, eso es lo que tenemos que denunciar y eso es lo que tenemos que pedir a la gente que nos ayude en esta tarea de denuncia, de concienciación, de decir, señores, los derechos humanos es el reto más importante que seguramente tiene la humanidad planteado ahora para vivir en libertad, como dice la Declaración, en paz, en justicia y en libertad, dice la Declaración. ¿Hay alguien que esté o algún país que esté por encima de otro? Y lo digo, imagino la respuesta, pero quiero preguntártelo desde apoyándome en un discurso que a mi parecer es bastante egoísta, que dice eso de, bueno, si yo estoy bien, ¿por qué voy a tener que mirar a los demás? O ¿por qué voy a tener que, cuando a lo mejor si les ayudo, mi situación podría empeorar? A mí
debo de decir que eso, que me parece un discurso egoísta, pero que sí que es cierto que se lo escuchamos a muchos líderes políticos, por ejemplo, que intentan no ayudar o no tenderle la mano a países vecinos, o a lo mejor no vecinos, pero que realmente lo necesitan, por miedo a que nuestro país, en este caso, pueda vivir una situación parecida. Es una, como dices tú, es una actitud egoísta, y yo creo que es una actitud que yo creo que el egoísmo, depende de cómo lo viéramos, velar por nuestros propios intereses debería empezar por entender que somos un solo mundo, que cada vez las cosas nos afectan más a nivel global, y que seguramente el dar pasos para conseguir que el mundo viva en un sistema más justo y más humano, que se trata de humanidad, al final nos va a beneficiar a todos. No solo porque tengamos conciencia de que los humanos debemos ser solidarios unos con otros, ¿no?, sino porque es que al final lo que ocurre en una parte repercute en el mundo entero. Nadie estamos libres de que cualquier día a nosotros nos ocurra lo que está ocurriendo en otros lugares. Entonces, tenemos que mirar y pensar si queremos que, si nosotros estuviésemos en esa situación, el mundo cómo reaccionara, ¿no? Cómo reaccionarían los países vecinos o otros lugares. Entonces, hay que ver el mundo como una globalidad y pensar que el objetivo es todos los derechos humanos para todas las personas y en todos los lugares del mundo. De hecho, Amnistía Internacional eso lo tiene muy claro, el propio apellido de internacional así lo dice. Es verdad que también trabajamos en nuestros propios países. Nosotros no nos gusta hacer un ranking de países donde más o menos se violan los derechos humanos. Allá donde se violan se denuncia, y se denuncian todo. Tenemos un informe anual país por país donde aparecen todas las violaciones de derechos humanos. No hacemos ese ranking que te comentaba. Ningún país está libre. Nosotros en España tenemos problemas muy serios. Tenemos el problema de la vivienda, el problema de la sanidad, que es, bueno, daría para toda una... Aquí hemos estado hablando en Canal 54 más de una vez sobre el problema de la sanidad. Recuerdo haber hablado también del tema de las vacunas a nivel mundial. Bueno, hay muchos temas en todos los países. Bueno, y ahí hay que estar. Como comentabas antes de empezar la entrevista, ojalá algún día se os acabe el trabajo. Ojalá tengamos que cerrar por falta de trabajo. Ese es nuestro objetivo, sí. Vamos a hablar, por desgracia, de lo que sí que tenéis que hacer durante este 2023. Imagino que muchos frentes abiertos del 2022 continúan durante este año. Sí, claro. Tenemos Ucrania, tenemos Irán, tenemos Afganistán. Por cierto, tenemos unas exposiciones sobre Afganistán que están recorriendo los colegios. Se titula Ellas son la revolución, hablando de las mujeres afganas y su lucha para que se respeten los derechos más elementales. Sabemos que últimamente se les ha prohibido a las niñas el acceso a la educación secundaria, la universidad prácticamente tampoco pueden asistir. Han ido tomando medidas los talibanes que prácticamente condenan a las mujeres a una situación de absoluto ostracismo, sin ningún derecho, totalmente sometidas a los varones. Hace unos días fue asesinada una mujer que había sido diputada en el antiguo Parlamento afgano y que no quiso abandonar el país. Se acaba de prohibir a las organizaciones no gubernamentales emplear a mujeres, con todo lo que eso significa. Eso va a suponer una mayor crisis humanitaria en todo el país y un empeoramiento de la situación de las mujeres y de las niñas. O sea, el tema de Afganistán va a seguir ahí, el tema de Irán va a seguir ahí, y luego vamos a seguir trabajando en los temas de siempre, contra la tortura, contra la pena de muerte, por los derechos sociales, económicos y culturales, la sanidad tan importante, la vivienda. Seguiremos bueno, lo que te decía, el Año Nuevo Chino que vamos a hacer ahora. Sí, de hecho, sobre este tema te quería preguntar, sobre este Año Chino. Este Año Chino. Mira, tengo aquí unos datos sobre el Año Nuevo Chino que sí que me gustaría decirte. Mira, todos los años, ahora en estas fechas, los chinos celebran su Año Nuevo. Este año es el Año del Conejo, y las familias se desean buenas cosas para el año que viene, ¿no? Tienen buenos deseos, se felicitan el año como hacemos nosotros, ¿no? Y Amnistía siempre hacemos esto, que es desearles un año, que el nuevo año les traiga derechos humanos, ¿no? Y eso lo simbolizamos
Bueno, el jueves que viene estaremos en la Plaza del Cid a partir de las 6 de la tarde con un pequeño stand donde vamos a colocar unas tiras rojas, que allí también son famosas, pondremos algún farolillo, unos carteles, y vamos a recordar a 5 personas que simbolizan a muchos miles que sufren violaciones de derechos humanos en China. Te cuento brevemente el caso, por ejemplo, de Gao Xinsheng, desaparecido desde hace ya 5 años, un abogado de derechos humanos que trabajaba a favor de activistas y contra la tortura, un hombre que seguramente estará en algún lugar, en algún centro de detención. Tenemos también el caso de 2 miembros de la minoría étnica uigur, que son musulmanes, y que se calcula que hay cerca de 1 millón de ellos en centros de internamiento, en campos. Tenemos el caso de Jili Hasian Rehman, desaparecido desde 2017, que fue detenido en Egipto porque estaba estudiando fuera junto con otras personas y fue expulsado a China y no se ha vuelto a saber de él. O el caso de Ilan Tohti, que es un intelectual uigur también partidario del diálogo y de la solución negociada de los conflictos y de defender los derechos de la minoría uigur y que ha sido condenado a cadena perpetua. El caso de Chow Han-tung, me gusta decir el nombre porque sea tan complicado, hay que recordar que son gente con su nombre, con su cara, que son gente como nosotros. Bien, tiene 1 año de cárcel por haber participado en una vigilia para recordar que existió la matanza de Tiananmen. Nosotros sabemos y recordamos, sobre todo los que ya tenemos una edad, la matanza de Tiananmen con cientos de personas muertas en aquella plaza por pedir libertad, ¿verdad? Pero en China la mayoría de la gente no sabe lo que pasó porque lo tienen absolutamente prohibido. Tú pones Tiananmen en Google y lo único que te aparece en China es la plaza, lo bonita que es, ¿no? Pero no te aparece aquella matanza. Entonces esta mujer está condenada a 1 año de cárcel por haber recordado que existió aquella matanza. O el último caso, el 5.º caso que tenemos es el de Zhang Zhan, una periodista ciudadana, así se titula ella, que informó sobre la COVID-19 y denunció el oscurantismo del gobierno chino desde Wuhan. Ha sido condenada a 4 años de cárcel. Estos 5 casos los vamos a tener, vamos a pedir a la gente que firme las famosas tiras rojas, que recogeremos firmas para enviar a la embajada china, y tendremos ese stand en la Plaza del Cid, como te decía, el jueves que viene, para recordar, bueno, pues en este caso China, en este caso la situación de los derechos humanos en China, un país donde, bueno, pues es muy difícil trabajar por los derechos humanos, pero hay mucha gente que, como ves, arriesga su libertad y su vida por hacerlo. A partir de las 6 de la tarde, me has dicho, ¿no? Justo de aquí en una semana. De aquí en una semana, el jueves que viene, el día 26. Y luego, para ir acabando ya, Carlos, también tenéis el ciclo de cine. El ciclo de cine que va a ser, todavía no tenemos, pero vamos, en los próximos días vamos a empezar ya a ver qué películas vamos a tener y ya os informaré sobre ello. Va a ser los 2 últimos viernes de febrero y los 2 primeros de marzo en los cines Van Golen. Son nuestras fechas típicas. El año pasado y durante la pandemia fue todo muy extraño, pero este año ya hemos recuperado las fechas típicas. Es el ciclo número 24 y las películas serán a las 8:30 en los cines Van Golen. Habrá, como todos los años, un bono para el que quiera asistir a las 4 películas, que nos lo pueden pedir a nosotros, al grupo de Burgos, y luego las películas individuales también, la venta en taquilla. Es una buenísima oportunidad para ver muy buen cine y un cine comprometido con los derechos humanos y de paso colaborar con nosotros, con Amnistía Internacional. Esperemos que estas situaciones, lo que comentábamos al principio, todas estas actividades que impulséis, esperemos que algún día no sean necesarias, porque eso sería una muy buena noticia para todos. Muchísimas gracias, Carlos. Yo de verdad es que me repito mucho, pero ojalá que la próxima vez que nos veamos hayáis conseguido cerrar algún capítulo. Sí. Con uno yo creo que ya nos damos por satisfechos. Sí. O sea, hay que ir paso a paso. Y también muchísimas gracias por el trabajo que realizáis por todos, aunque muchas veces no os notemos, pero es un placer saber que estáis ahí día a día, a pie de cañón, por nosotros y también por todos nuestros vecinos. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por invitarnos y nada, cuando queráis, aquí estamos. Repito, por si hay algún despistado, que de aquí a una semana, el próximo jueves, a partir de las 6 de la tarde, estaréis en el CID con este año nuevo chino reivindicando los derechos humanos. Muy Así bien. que muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti.